llegado al viernes 29, donde vamos a concluir y vamos a cerrar con broche de oro este primer seminario sobre cambio climático, energía y agua, denominado Jalisco Sustentable. Y bueno, el día de hoy me voy a permitir ceder el uso de la voz al licenciado Francisco Cuevas Corona, quien moderará esta sesión. Muy buenas noches a todos. Con su permiso, presidente de la Benemérita, me voy a permitir presentar el presidio. Tenemos a mi lado izquierdo al maestro Eduardo Velasco Briceño, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. Tenemos a la doctora Aida Lucía Fajardo Montiel, uno de nuestros ponentes del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, al doctor Nico Groman de Alianza 90, Los Verdes en Mainz, Alemania, bienvenido, al ingeniero Raúl López Velázquez, vicepresidente, coordinador y moderador de este seminario, y al de la voz, el Francisco Cuevas Corona, y es el coordinador de la Academia de Ciencias Económico-Administrativas y moderador en este seminario. Bien, pues me voy a permitir presentar el currículum de la doctora Aida Lucía Fajardo Montiel, en primer orden. Ella es ingeniero químico administrador, con maestría en Ingeniería de Proyectos y doctorado en Ingeniería y Tecnología con estancia predoctoral en Alemania. Cuenta con experiencia en la industria en áreas relacionadas con diseño, construcción y puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales, así como implementación del sistema de administración ambiental ISO 14001 e industria limpia y OSHAS 18001 y autogestión con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Cuenta con certificación como encargado de seguridad radiológica avalado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. Ha formado parte de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en el Consejo Consultivo Estatal de Capacitación y Adiestramiento a través del Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivos desde el año 2008 y ha sido coordinador de sede principal, así como subsedes de los años subsecuentes para la Semana Estatal de Cultura Laboral. Ha participado también como ponente en diferentes congresos, tanto nacionales como industriales, en temas relacionados con su área de estudio. Actualmente imparte asignaturas en los posgrados de Agua y Energía del Centro Universitario de Tonalá. Es directora de tesis de varios proyectos de investigación de los estudiantes de los 3 programas del centro y coordinadora de la maestría en Ingeniería de Agua y Energía desde su creación y primer ingreso en el ciclo 2012. Por su parte, nuestro otro ponente, el señor Nico Groman, nacido en 1971, a ver si lo pronuncio bien, en Ammerheim, en Alemania. Estudios de enseñanzas para escuelas preparatorias en materias alemán y francés, y estudios de maestría en filología germánica, francesa y española en la Johannes Gutenberg Universidad de Mainz. Estudios y enseñanzas de alemán en Cambrai, Norfrancia y Guadalajara, Jalisco. Referente de Ecología y Políticas de Viabilidad y Transporte en la Junta Ejecutiva Estudiantil en la Johannes Gutenberg Universidad de Mainz. Colaborador de la fracción parlamentaria Alianza 90, Los Verdes del Parlamento Estatal de Renania Palatinado en el Departamento de Jefatura.
También es miembro de la Junta Ejecutiva del Partido Alianza 90, Los Verdes de Mainz, en Maguncia, fundador y presidente del Partido Alianza 90, Los Verdes, en el distrito Neustadt de la ciudad de Mainz, capital del estado Rhineland-Pfalz, Renania-Palatinado, miembro del Consejo del distrito Mainz-Neustadt y del Consejo Municipal de Mainz, alcalde del distrito de Mainz-Neustadt, asesor parlamentario de la política estatal de salud, investigación y desarrollo social y demográfico en la fracción parlamentaria del Partido Alianza 90, Los Verdes, en el Parlamento del Estado Renania-Palatinado. Bienvenido. Bien, pues vamos, según la orden del día, vamos a comenzar con la conferencia, la ponencia del doctor Mijo Kleiman, de Alianza 90, Los Verdes de Mainz. Le cedo el micrófono para que nos hable sobre las estrategias para la liberación energética de la ciudadanía. Gracias por la invitación. Se supone que sí, ya voy a empezar a dar la presentación. Es que voy a dar mi script. De la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Muchas gracias por la oportunidad de exponer una parte de mis experiencias en la política ambiental en Maguncia. Soy Nico Kloman, soy filólogo en letras y culturas germánicas y románicas, y en mi caso en letras y culturas francófonos y hispanohablantes. ¿Cómo puede ser que un filólogo alemán que imparte clases de alemán aparece aquí y habla de energías renovables, permanentes más bien? Pues eso se debe a mi doble vida, que nació en Guadalajara hace 15 años. Era practicante en la enseñanza de alemán. Tenía amigos intelectuales mexicanos como diseñadores, pintores, profesores, etc. Y con ellos quería hablar de los temas sociales y ambientales que me brincaron al ojo. Algunos respondían a mis preocupaciones, trataban de explicarme qué está sucediendo en su ciudad, su cultura, su civilización, pero también eran jóvenes como yo y felices de la vida. Y acepté que si uno que nació y vive aquí no vive una cierta apatía o indiferencia, si no tiene una enorme tolerancia a la frustración, si no se entrega de vez en cuando a la inconsciencia popular e inocente, uno se vuelve loco, frustrado, amargado, solo. Después de un año de prácticas y experiencias en Guadalajara, me regresé altamente politizado a Mainz, es decir, Maguncia, en Mainz, Alemania, donde encontré mi futura esposa, Tapatía, que había decidido de lanzarse a una carrera de maestría en Derecho. Ella me enseñó a cuestionar mi postura de un primermundista que todo sabe mejor y que trata de resolver problemas que sin el así llamado primer mundo no hubiéramos tenido ni seguiríamos sufriendo. Entonces me lancé en la política municipal y estatal en mi ciudad, la ciudad de Mainz. Capital de este estado, Renania-Palatinado. Me afilié al partido que tenía desde mi punto de vista el programa más avanzado, con una lista larga, tomando en cuenta la crisis moral y ambiental,
en la donde se encuentra la humanidad. Otra gente dice que es un programa utópico o idealista. Siempre me pregunté qué es lo utópico o quién es el utópico más bien. Que nosotros que tenemos ideales y de conformarnos al ecosistema de la Tierra, o todos o la mayoría de los demás que intentaban a pesar o en contra de las leyes de la naturaleza. Yo vi en este programa un proyecto grande y realista de gente que no se contenta a administrar la decadencia y de obedecer a los poderosos grupos de intereses, sino gente que se atreven a hacer su trabajo como políticos, es decir, pensar políticamente, elaborando alternativas al actual camino equivocado. Ese partido político se llama en alemán Bündnis 90 Die Grünen, en español Alianza 90 Los Verdes. Ese partido se fundó el 13 de enero de 1980. Se constituyó de varios grupos ambientales, movimientos pacifistas y nuevos movimientos sociales. El nuevo partido era bastante heterogéneo. Se unieron, por ejemplo, grupos católicos, socialistas, homosexuales, pacifistas, campesinos, estudiantes, etc. Llegar a un consenso era muy difícil, ya que los verdes se consideraron a sí mismos como democráticos fundamentales, ecológicos, sociales y pacifistas. Su objetivo principal es la sustentabilidad ecológica y social en todas las áreas de la vida humana y de detener la guerra contra la naturaleza y la autodestrucción. La solución energética actual, la que causa la destrucción de la humanidad, que niega su pertenencia al ecosistema terrestre, que niega la creación divina. La decisión de quemar combustibles fósiles y radioactivos como fundamento energético de todas nuestras áreas de la vida era una decisión que marca perfectamente nuestros sistemas materialistas, como en el socialismo o en el capitalismo, pero no marca para nada en el ecosistema terrestre. La explotación, la combustión de los combustibles fósiles, el enriquecimiento y el procesamiento del uranio son métodos anacrónicos, porque abren procesos que estaban ya terminados en la historia del planeta. No es por coincidencia que se haya guardado durante millones de años todo este CO2 que antes estaba en la atmósfera. Una atmósfera hostil para el humano, para el ser humano. Este proceso de quitar el CO2 del aire y guardar lo debajo del mar, de la tierra, ha favorecido el desarrollo de la vida humana y de muchas otras especies. Tampoco es una coincidencia que metales radiactivos se encuentran debajo de la superficie de la tierra, así como el carbón y el petróleo. No hubiéramos debido tocar esta fruta oscura y prohibida, pero como tenemos más soberbia y avidez que fe y sabiduría, lo hicimos y seguimos haciéndolo. Por la combustión de estos combustibles fósiles liberamos gases y sustancias altamente tóxicas que ya no deberían estar en la atmósfera. Por un así llamado progreso histórico para la humanidad, devolvimos la rueda de la historia terrestre. Y lo estamos pagando muy caro, y cada día que permanecemos en el camino equivocado con los combustibles fósiles, pagamos más y más los costos morales, ambientales, económicos. La deuda que imponemos a las generaciones que siguen, nuestros hijos, nietos, etc., es enorme y casi impagable.
La decisión de quemar combustibles fósiles como fundamento energético de nuestras sociedades tiene consecuencias en nuestras estructuras que nos rodean y en nuestros hábitos que hemos internalizado, la estructura de nuestra movilidad, la urbanización ilimitada, los procesos de producción, la alimentación, el comercio, las distancias, nuestra comunicación y lo peor, la estructura de nuestros pensamientos, nuestros hábitos que muy raras veces cuestionamos. Voy a citar un político, un colega alemán que es de un otro partido, uno de los pocos que está ya de la vanguardia en este tema, se llama Hermann Scher, dijo en un discurso: un sistema de energía tiene que ser ajustado a la energía que lo produce, al flujo, la calidad, es decir, el tipo de energía. Hay solamente una decisión, la elección de la fuente energética, los demás resulta por sí solo, por sí mismo. Esta producción de energía enfrenta exigencias específicas, únicas, no sustituibles. La fuente de energía no solo decide sobre la dependencia y la no dependencia, la durabilidad y no durabilidad, sino también sobre la necesidad de tecnologías de explotación o no, decide sobre la infraestructura del transporte o no, cuáles serían y cuál sería su distancia, las técnicas de transformación energética, sobre el tamaño de las plantas energéticas, sobre la distribución, sobre el tipo de empresa apropiada para generar esta energía. Es obvio que una empresa mediana no puede importar petróleo o gas de la península arábica o del mar Caspio de Europa o Japón o de los Estados Unidos. Esta es la gran diferencia. Incluso la forma empresarial está marcada por esta respectiva fuente energética. Pues bueno, si acaba la situación, voy a hablar un poco más concreto. Desde la fuente de la energía fósil se necesita una empresa, un monopolista, que explota trabajadores, que exploten la tierra para sacar el carbón o el petróleo de la manera más barata posible. Empresas primermundistas aplican mucha corrupción para tener el acceso privilegiado a los recursos humanos y naturales. Entre más corrupto es un gobierno, más dóciles para la explotación por los gobiernos y empresas del primer mundo. En este paso ya permitimos daños ambientales, políticos y sociales. El transporte de los combustibles con motores de combustión también está contaminante, amenaza agua y playas. Pensamos en estos pastos enormes, cuando se accidentes que contaminan playas enteras y capitales enteras. La empresa como proveedor centraliza los combustibles, los quema para sacar energía eléctrica con mucha agua para vaporizar, enfriar, condensar, un proceso muy poco eficiente. Esto significa daños ambientales, sociales, de salud en el lugar donde tiene lugar la combustión. Por ejemplo, si se trata de una planta nuclear, el riesgo permanente de un accidente nuclear por error humano o por factores exteriores como sismo o tsunami, como vimos en Japón. Los residuos altamente radiactivos varían por millones de años más. Se busca un lugar seguro, seco o en un mundo caótico se vende para armas, para así llamadas bombas sucias, como si existieran bombas limpias. El proveedor tiene que distribuir la energía con mucha pérdida por miles y cientos de kilómetros desde el lugar de la combustión al lugar del consumo, al lugar, por ejemplo,
Una vez instalada la estructura, está indispensable. Toda la vida económica se orienta y depende de la estructura energética desde la fuente al consumidor. Y como vivimos en un sistema económico que mientras tanto necesita el consumo y el desperdicio de bienes privados y públicos a todo costo para mantenerse y para seguir con su visión irracional de un infinito crecimiento dentro de un ecosistema limitado, se acerca más rápido el agotamiento de los recursos energéticos y más somos rehenes de la estructura. Parece que maniobramos en un callejón sin salida. La competencia, los conflictos acerca de los recursos limitados se multiplican. La sociedad estadounidense, cuyo estilo de vida, su bienestar se define en su mayoría con la posibilidad de desperdiciar energía, agua, alimentos, etc., como si se tratara de limitar en colectivo la actitud consumista de los reyes de Francia en su decadencia antes de la Revolución. Los Estados Unidos solo son un ejemplo, son el ejemplo más obsceno. La dependencia estructural de la energía fósil en general está tan grande que países enteros entran en guerras para asegurar sus fuentes de energías amenazadas por revueltas sociales y religiosas. Con pocas excepciones, los países que explotan y exportan recursos naturales y sobre todo combustibles fósiles son corruptos y en sus desarrollos civiles muy atrasados, lejos de toda sustentabilidad. Si la desigualdad se convierte en revueltas sociales, el primer mundo respalda a los gobiernos corruptos con armamento, sistemas de vigilancia y todo apoyo en táctica de supresión. Todo se agudiza en una crisis social, ambiental y energética. Revolvimos del mundo a Alemania. Después de las elecciones en el año 1998, el Partido Socialdemócrata y Alianza 90 Los Verdes llegaron al gobierno. Cumplieron con la promesa de acabar con el uso de la energía nuclear. En el año 2000 se aprobó la ley sobre la promoción de las energías renovables. Con programas de subsidios, el gobierno animó a la ciudadanía de invertir en tecnología de energía renovable, sobre todo para el propio hogar. El entusiasmo era muy grande porque no solamente la electricidad era suficiente para el hogar, también sobra y la ley obliga al proveedor de la red correspondiente de comprar este corriente eléctrico limpio del productor. En los años siguientes muchos se animaron y aportan su corriente eléctrico. En áreas rurales se construyeron también pequeñas unidades de plantas que sacan gas de biomasa y de sus plantas eólicas. Junto con sus celdas fotovoltaicas y sus calentadores sociales, muchos municipios medianos son autosuficientes y regalan o venden la electricidad que les sobra. Muchas comisiones municipales de electricidad que todavía no fueron comprados por el oligopolio de los 4 proveedores de electricidad en Alemania invirtieron sus recursos en 100% de energías renovables. Para perfeccionar la revolución energética falta crear redes inteligentes que administran la corriente eléctrica donde se necesita. Los dueños de las redes no quieren, son los mismos dinosaurios del oligopolio. A pesar de sus millones de subsidios de los gobiernos, la industria de la energía fósil se opone a la renovación del sistema energético, que es descentralizado, que con excepción de unas redes inteligentes no se necesita nada de la estructura costosa y dañina tradicional, y además las fuentes de energía son gratis y disponibles.
Este tipo de industria será obsoleto, sus días están contados, pero obvio que quieren a todo costo prolongar su justificación de existencia. Infiltran administraciones y gobiernos con sus agentes que comunican desinformación, minimizan las energías renovables, dicen que no están suficientemente poderosos, que se necesita tiempo para la transformación energética y muchas más mentiras en numerosas campañas. La verdad es que la industria energética tradicional necesita más tiempo y ellos no pueden porque más y más gente compra la luz con un proveedor de energía renovable. Técnicamente no se necesita mucho tiempo y ellos lo saben. En el año 2005, los conservadores cristianos ganaron las elecciones y hicieron una coalición con los socialdemócratas. Los conservadores en el Partido Socialdemócrata siempre estaban a favor de permanecer por lo menos con las plantas carboeléctricas. En el 2006, la Comisión Municipal de Electricidad en Mainz, regresamos a Mainz, presentó sus planes para la construcción de una nueva planta carboeléctrica en Mainz. Lamentablemente, los dinosaurios jefes socialdemócratas de la Comisión Municipal no siguieron el ejemplo de muchos de sus colegas en comisiones municipales de aprovechar el respaldo del gobierno anterior para empezar la transformación energética en Mainz. Con los mismos argumentos manipuladores trataban de engañar a la gente con falsas informaciones. Los socialdemócratas en Mainz y su presidente municipal estaban a favor de la construcción, así como los cristianos-demócratas y los liberales. Nosotros, los verdes, estábamos en contra y con nosotros mucha gente en la ciudadanía. Nosotros conocimos la retórica manipuladora de la comisión y detectamos que la comisión había engañado al cabildo con cifras falsas. Luego dijeron que de todas formas el cabildo no tiene el poder de permitir o de impedir la construcción. Esto no es cierto. Empezó una campaña sucia de la parte de los militantes socialdemócratas y la jefatura de la comisión. Se formó un movimiento social con el fin de cancelar la construcción de la planta carboeléctrica. Las estrategias tenían que ser múltiples. Información de la ciudadanía en eventos, charlas con médicos, ingenieros, jefes de otras comisiones municipales, puestos de información en el centro y en los distritos, marchas culturales, asistencia jurídica para los ciudadanos que quieren presentar su objeción contra el permiso para la construcción por las autoridades estatales, lucha jurídica en general que pueda impedir el inicio de las obras, investigación y denuncia pública de los bancos que querían financiar. En fin de cuentas, los bancos temaron nuestra campaña, se deslindaron del proyecto. Su declaración oficial, la crisis financiera. En la campaña electoral, en el 2009 entramos en las campañas electorales. La construcción de la planta era todavía un tema. Yo era candidato para la alcaldía del distrito más poblado de Mainz, el distrito Mainz-Neustadt, o la ciudad nueva, donde se iba a construir la planta. Mi contrincante, ya grande, estaba a favor de la construcción de la planta. En junio de 2009, en las elecciones, los verdes en general ganamos tantos asientos en el cabildo que pudimos seleccionar nuestro socio en el gobierno. Yo gané por voto directo la alcaldía del distrito Mainz-Neustadt. En el invierno 2009-2010 se cancelaron los planes de la construcción de la planta. Se creó un ambiente para cooperativos que manejan proyectos de energía renovables. Yo apoyaba a esta gente.
igual que con mucha otra gente que luego aprovecharon de los últimos 5 años cuando estaba en cargo para realizar proyectos de educación ambiental y de jardinería, de huertos urbanos, ecológicos y todo eso para siempre crear más conciencia para que esto no vuelva a suceder, para hacerlo más difícil que una empresa llega y nos cuenta cuentos del siglo pasado y quiere frenar el desarrollo que en fin de cuentas es un desarrollo que es necesario. Es necesario si no queremos vivir todo el fracaso. De todas formas, se va a cambiar el sistema energético, de todas formas. La pregunta es, ¿cuánto será? Es que si tomamos la vía corta y nos ahorramos todas estas revueltas sociales, lo peor del cambio climático, o lo dejamos así, lo dejamos ahí, dejamos actuar los dinosaurios hasta la última gota de petróleo, hasta la última piedra del carbón, y eso va a doler mucho más, pero de todas formas es que tenemos que escoger si ya empezamos con la liberación. Ese es también un asunto social, si nosotros todos somos independientes de la comisión, tenemos fotovoltaica o calentadores solares, y crear una red descentralizada o de seguir así, ¿no? de quemar estos combustibles hasta el final. Es que yo lo digo, aunque claro que era muy polémico, pero yo lo digo, si abstraemos de esta polémica, es la verdad, ¿no? Es que no se puede seguir así, o sí se puede, pero hay consecuencias. Bueno, gracias. Soy abierto y yo creo que en muchos puntos de vista es así, ¿no? Es que nos falta un poco la humildad de la creación. Es que nosotros pensamos que nosotros podemos imponer e infligir nuestra ley, nuestro pensamiento, nuestra estructura. Lo podemos hacer, pero también es la consecuencia que la naturaleza es más fuerte, es la ley de la naturaleza que manda y no nuestra ley. Podemos actuar contra la naturaleza, y la naturaleza luego se va a regenerar de todas formas. La pregunta es que vamos a participar, vamos a vivir eso, o se va a regenerar solo, sin testigo humano.